Al llegar a un nuevo país como inmigrante, nuestra prioridad es buscar trabajo. Y para ello tenemos que presentar nuestro currículum, hoja de vida o como quiera que le digan en sus países. Esta será nuestra carta de presentación para el empleador y la que le dará razones o no para contratarte. En el video de hoy les explicaremos cómo nosotros hicimos nuestro resumen al estilo canadiense con el que fuimos contratados en nuestros trabajos aquí en Canadá en nuestra primera ronda de aplicaciones. Mi nombre es Giselle. Yo soy Alfredo, así que Vaciemos vaciemos la la maleta. maleta. Un resumen al estilo canadiense no lleva foto. Está más visto colocar tu foto en el resumen para así evitar cualquier tipo de discriminación racial o por imagen. Canadá es un país de inmigrantes y por tanto se respeta la procedencia de todas las personas. Por ello, nunca te van a preguntar en una entrevista, o sería muy raro, se ve mal la verdad, que te pregunten de qué país eres. Por ejemplo, ya una vez que yo comencé a trabajar, me dijeron que realmente no sabían si yo era hombre o mujer hasta el día de la entrevista, ya que tengo un nombre tan raro. Giselle. Pero bueno, ya una vez que comencé a trabajar, entonces sí fue que me preguntaron mi país de procedencia, pero en la entrevista realmente nunca me hicieron la pregunta. Además, también si lo deseas, puedes incluir al lado de tu nombre, en letras más pequeñas, el pronombre por el que deseas ser llamado. Aquí en Canadá también se respeta mucho la identidad de género, pero nunca poner una foto en tu resumen. La extensión del resumen no debe exceder las 2 páginas y lo ideal es que solo sea una, a menos que seas astronauta y puedes tener varias, no pasa nada. El resumen debe ser en lenguaje formal y sin abreviaciones, utilizando participios para describir todas las tareas que llevaste a cabo en tus trabajos de forma impersonal. Es decir, que no las hiciste tú. Un resumen para Canadá tiene que ser en inglés y en el caso de que sea para la provincia de Quebec, tiene que ser en francés. No necesitas tener un super inglés ni remotamente bueno para poder escribir tu resumen. Sencillamente tienes que revisar bien que esté lo mejor correctamente escrito en español, revisan bien la gramática y la ortografía. Y un tip súper útil que nosotros también utilizamos es pasarlo directamente por el traductor de Google y ya tenemos la traducción completa de nuestro resumen. Un consejo muy importante que podemos darle es que utilicen el chat GPT, que traduce muchísimo mejor que el traductor de Google. Es un consejo muy útil. Sí, eso es verdad. Y ya una vez que lo tienes traducido, también puedes pasar a algunas herramientas de revisión de gramática, como por ejemplo Grammarly, o también Microsoft 365 tiene directamente en Word una herramienta bastante buena de revisión de la gramática. De más está decir que nosotros no estamos patrocinados por nadie y si les enseñamos alguna herramienta o programa es porque la hemos usado nosotros mismos y nos han sido muy útiles. Sobre todo es gratis y te van a ayudar a mejorar tu resumen. Si te son útiles estos consejos, por favor, danos like y suscríbete. Así que ahora pasemos a lo realmente importante. Vamos a tomar como ejemplo el formato de este resumen que hemos nosotros completado con algunos datos que les pueden ser útiles y que les vamos a dejar en la descripción del video para que ustedes lo puedan usar de guía. Este tiene un formato similar al que nosotros mismos usamos y que se ajusta perfectamente al modelo canadiense de resumen más profesional. Lo primero que tiene que aparecer son tu nombre y apellidos. Escribe tu nombre con letras grandes y yo diría que lo resaltes con algún color de fondo para que se le quede fijo en la mente a la persona que lo lee. Debajo de tu nombre completo solamente irá tu información de contacto, que sería correo, teléfono, cuenta de LinkedIn o cualquier otra cuenta de trabajo, y tu dirección postal. La dirección postal solamente con poner la ciudad donde vives y el país es suficiente, pero en el caso de que no vivas todavía en Canadá y estés pensando en venir por oferta de trabajo o estás pronto a llegar a Canadá y quieres ir buscando de antemano antes de llegar, te diríamos de no poner tu país de residencia actual. Realmente, si quieres, no puedes ni siquiera poner el país donde estás, solamente con tu información de contacto, tu correo electrónico o cuenta de LinkedIn es suficiente. Y también, si todavía no tienes un número de teléfono canadiense, podrías evitar ponerlo también, porque
muchos empleadores, cuando ven que la persona no reside en Canadá, sencillamente descartan esa aplicación. Lo siguiente sería una breve descripción de tu perfil y habilidades, dejando saber tu área de especialización, tu nivel académico y el tiempo de experiencia que llevas en este campo. Después mencionarás tus habilidades más destacadas relacionadas con el trabajo al que estás aplicando y lo que puedes ofrecer si te contratan. Pasaríamos en tercer lugar a tus habilidades o skills, donde se haría una lista de todos los conocimientos y habilidades que tienes, los software o programas que conoces, o si manejas algún tipo de maquinaria, si conoces algún sistema específico de tu campo de trabajo, y también podrías poner todos los idiomas que dominas. Luego pondremos el historial de trabajo, organizándolo desde el más reciente hasta el más antiguo, e incluyendo fecha de inicio y de terminación, cargo ocupado, nombre de la empresa, provincia o ciudad y el país donde estaban trabajando. Y luego enumeraríamos todas las tareas en que se desempeñaron, las más relevantes, en ese trabajo. Les sugerimos que solamente se enfoquen en las tareas relacionadas con el puesto al que están aplicando y que puedan ser relevantes para el empleador. También sucede que nosotros como inmigrantes algunas veces estamos sobrecalificados para el puesto al que estamos aplicando y por ello desean nuestra aplicación. Y la verdad es que nosotros como recién llegados solamente queremos cualquier trabajo para pagar nuestras cuentas al principio y también muchos estamos un poco inseguros por el tema del nuevo idioma o las nuevas costumbres de un país extranjero. Por ello deberías adaptar tu resumen cada vez que apliques a un trabajo. Lo siguiente sería la educación. Si vas a trabajar como obrero de cualquier especialización, realmente no sería necesario con demostrar suficiente experiencia o si tienes alguna que otra certificación que pidan específicamente para ese trabajo, sería suficiente. Y también si quieres comenzar nuevo con ganas de aprender, creo que sería suficiente. Para trabajos que lo requieran, pondríamos nuestra educación desde la más reciente hasta la más antigua. Y en el caso de que ya tengas un título universitario o un máster o un doctorado, pondríamos solamente estos grados superiores obtenidos. No tendríamos que extender la lista hasta preparatoria. Porque obviamente si ya obtuviste esos grados es porque pasaste por todos los anteriores. Al final se puede añadir si tienes alguna certificación o si has recibido algún premio o reconocimiento. Por último, se pondrían las referencias. En este caso se pondría como una nota para dar su contacto si te lo solicitan. No dar nombre ni contacto de nadie en el propio resumen. La cover letter o carta de presentación es una carta dirigida directamente al empleador donde explicas por qué tú serías una gran adición para el equipo y por qué tus habilidades pueden ayudar a mejorar la empresa o cumplir la función para la cual están contratando. Esta cover letter sería una carta sencilla y corta que constaría de 3 partes. La primera parte sería refiriéndose al puesto para el que estás aplicando y qué te motivó a aplicar para ese puesto de trabajo. La segunda parte sería destacando todos tus conocimientos y habilidades y tu disposición para aprender y por qué serías una gran adición para el equipo en este puesto de trabajo. La tercera sería el cierre, donde ya les agradecerías por tomarse el tiempo de leer tu aplicación y donde también incluirías tus datos, tu email o tu teléfono para que te contacten y dirías que estás en la disposición de hablar de ellos para esta oferta. La cover letter también la puedes usar para explicar por qué pueden haber vacíos en tu historial laboral y para dejar el link a tu portafolio digital en caso de que lo requieras. Nosotros encontramos una página web que se llama Resume Now, que obviamente es de pago, pero nosotros tenemos la trampa de que puedes realizar tu resumen paso a paso. Ellos incluso te dan como estos Sugerencias. formatos. Ajá. Ellos te dan a escoger un formato y luego te van dando sugerencias a partir de a qué tipo de puesto quieres aplicar y cuál es tu experiencia y te van ya dando las habilidades que tú puedes tener, te van dando las sugerencias y te ayudan a conformar completo tu resumen y tu cover letter. Obviamente no hay que pagarla para poder copiar todo lo que ellos te ponen ahí. Nosotros lo que hicimos fue copiarlo a un Word y no tuvimos que pagar, pero bueno, eso queda entre nosotros. Les vamos a dejar la página web en el link. O sea, el link a la página web. Bueno,
Les vamos a dejar el link en La descripción. la descripción del video para que lo puedan usar. Bueno, esperemos que este video les haya gustado, les sea útil. Si es así, por favor, dejen su like y consideren suscribirse. Y en próximos videos les contaremos cómo nos fue a nosotros en nuestras entrevistas de trabajo, que hemos tenido como 3 o 4 cada uno, algunas más serias que otras. Y les diremos cómo fue nuestra experiencia y el compañero este no me deja terminar. Así que nos vemos en próximos videos. Chao. ¿Verdad? 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 Corta. ¿Verdad? Oliéndome. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Ay! Siempre termina súper bien contigo el video. Sí. Lindo. Mira, precioso. Mentira, en resumen, no está bien, pero siempre lo adornamos